Capítulo 1. El secreto de la casona. En un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques, había una antigua casona abandonada en la colina. Durante décadas, nadie se había atrevido a acercarse, pues se decía que estaba maldita. Los aldeanos contaban historias de luces que brillaban en la noche y de sombras que se movían en las ventanas. Aunque la casa llevaba años deshabitada, un grupo de jóvenes, liderados por Daniel, un estudiante de historia fascinado por los misterios, decidió investigar. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, subieron la colina una noche sin luna, armados con linternas y cámaras. Al llegar, encontraron la puerta principal entreabierta, como si alguien o algo los estuviera esperando. Cuando entraron, el aire se volvió gélido, y un olor a humedad los envolvió. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero en el suelo había huellas recientes. Al explorar la casa, encontraron un viejo diario escondido en una habitación cerrada con llave. Al abrirlo, descubrieron que perteneció a un niño llamado Samuel, quien vivió allí hace más de un siglo. El diario detallaba extraños eventos, como ruidos en la noche, y la presencia de un hombre de las sombras que venía a visitarlo mientras dormía. El último pasaje fue abrupto y escrito, con una caligrafía temblorosa: Él viene por mí. Mamá no me cree. Nadie me cree. Si lees esto, huye antes de que sea demasiado tarde. Los jóvenes, intranquilos pero intrigados, decidieron quedarse un poco más para investigar el misterio. Capítulo 2. Las sombras del pasado. Esa noche, mientras exploraban los rincones de la casona, extraños fenómenos comenzaron a ocurrir. Los susurros en las paredes se hicieron más fuertes, y las sombras parecían tomar formas humanoides. Daniel, con su linterna temblando en su mano, fue el primero en notar que faltaba uno del grupo. Erika, su mejor amiga, había desaparecido sin dejar rastro. La buscaron frenéticamente por toda la casa, pero la única pista que encontraron fue su linterna tirada en el suelo, aún encendida. Mientras revisaban el sótano, uno de los jóvenes, Lucas, sintió una mano fría sobre su hombro. Al girarse, no vio nada, pero en el suelo apareció un mensaje escrito con lo que parecía: Ser sangre, salgan mientras puedan. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, pero Daniel insistió en seguir adelante. Estaba convencido de que la respuesta a lo que estaba sucediendo estaba en el diario de Samuel. Se encerraron en una de las habitaciones para estudiar las páginas restantes. Pero cuanto más leían, más perturbadora se volvía la historia. Samuel había visto a su familia desaparecer, uno por uno, sin dejar rastro, hasta que solo quedó él. La última entrada del diario estaba manchada y era apenas legible: Me ha encontrado. Estoy perdido. Tú también lo estarás si sigues leyendo. Capítulo 3. El hombre de las sombras. El grupo, ahora reducido, decidió abandonar la casona, pero parecía que la casa tenía otros planes para ellos. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas y bloqueadas. Desde el interior, las ventanas no se rompían, y las paredes parecían moverse, cerrando los espacios a su alrededor. Mientras buscaban desesperadamente una salida, comenzaron a ver al hombre de las sombras descrito en el diario. Primero fue una silueta al final del pasillo, luego un rostro distorsionado reflejado en los espejos rotos.
cada vez que uno de ellos veía al hombre de las sombras. Escuchaba un susurro en su oído, llamándolos por su nombre. Uno a uno, comenzaron a perder la cordura, atrapados en un ciclo de miedo y desesperación. La casa parecía alimentarse de su terror, volviéndose más viva, más consciente de sus miedos. Daniel, sin embargo, se negó a rendirse, convencido de que la clave estaba en las últimas páginas del diario. Las leyó con frenesí. Descubrió que Samuel había encontrado un ritual para sellar al hombre de las sombras. Pero necesitaba el sacrificio de un inocente. Era un sacrificio que Samuel no pudo completar, condenándose a sí mismo y a su familia. Capítulo 4. El ritual. Con el diario en mano, Daniel comenzó a organizar el ritual descrito, creyendo que podría liberar a sus amigos y a sí mismo del horror que los envolvía. Pero había un problema: el sacrificio. Sabía que no podía sacrificar a ninguno de sus amigos, y menos después de que ya habían perdido a Erika. Sin embargo, una idea oscura comenzó a formarse en su mente. ¿Y si el sacrificio no tenía que ser uno de ellos? ¿Y si ya había alguien o algo que podía servir? Desesperado, comenzó a buscar en la casa, esperando encontrar alguna pista o entidad que pudiera cumplir con el requisito del ritual. Fue entonces cuando escuchó la voz de Samuel. Al principio, creyó que era su mente jugando trucos, pero la voz se hizo más fuerte, guiándolo hacia una puerta oculta detrás de un viejo tapiz. Al abrirla, encontró una pequeña habitación llena de juguetes antiguos y, en el centro, el cadáver momificado de un niño. Era Samuel. Con horror, Daniel comprendió que el niño había intentado sellar al hombre de las sombras, pero había fallado y ahora su alma estaba atrapada, alimentando el mal en la casa. Sabía lo que tenía que hacer, pero el pensamiento lo llenaba de repugnancia. Si completaba el ritual, liberaría a sus amigos, pero condenaría a Samuel para siempre. Capítulo 5. La decisión. Con el reloj marcando la medianoche, Daniel sabía que el tiempo se agotaba. Sus amigos estaban cada vez más débiles, y el hombre de las sombras se hacía más fuerte, apareciendo con mayor frecuencia y acercándose más a ellos. Finalmente, con lágrimas en los ojos, Daniel tomó la decisión. Realizó el ritual utilizando el cuerpo de Samuel, recitando las palabras del diario mientras el suelo temblaba y las paredes parecían gritar. Una luz cegadora llenó la habitación, y luego, todo quedó en silencio. Cuando Daniel abrió los ojos, la casa estaba en ruinas, y sus amigos estaban tirados en el suelo, inconscientes pero vivos. El hombre de las sombras había desaparecido, y el aire ya no estaba cargado de maldad. Sin embargo, el cuerpo de Samuel también había desaparecido, y Daniel sintió un peso en su corazón, sabiendo que había condenado al niño para siempre. Salieron de la casa al amanecer, y mientras se alejaban, Daniel sintió una presencia a su lado. Al girarse, vio la figura de Samuel, observándolo con tristeza antes de desvanecerse en la luz del sol. Sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, y que el recuerdo de esa noche lo perseguiría por siempre. Desde entonces, nadie volvió a hablar de la casona en la colina, pero Daniel y sus amigos sabían que el mal seguía ahí, esperando a que alguien más se atreviera a desafiarlo.